Vamos entonces a hacer una jornada que de algún modo es bastante ecléctica, porque toma muchos puntos básicos, muchos puntos de farmacología, de biología molecular y de biología genética, epigénesis, procesos de transcripción, procesos de traducción, etcétera. Toma partes de farmacología molecular, como es la farmacología de los receptores, de la cual nos va a hablar ahora Daniel Fadel, que ya no son tan simples como antes, es decir, no es una droga, un receptor y ahí se realiza el efecto. Acá aparecen dímeros, es decir, complejos de receptores que median acciones de drogas o de fármacos, etcétera, de lo que nos va a hablar en esta primera presentación Daniel Fadel. El doctor Daniel Fadel es médico psiquiatra, es jefe de trabajos prácticos de la cátedra de farmacología e integra el grupo de psicofarmacología desde hace muchos años, siempre con una sólida formación en biología molecular, en farmacología molecular, mejor dicho, que sería, digamos, los conceptos básicos. Lo que me gusta mucho de Fadel es que relaciona esos eventos de farmacología molecular con sus correspondientes correlatos en el procesamiento de información que generan los trastornos mentales y su corrección a través de fármacos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Lo que vamos a trabajar es justamente lo que decía el profe sobre los correlatos moleculares y consecuencias clínicas, haciendo foco en la expresión de receptores tanto en estado de salud como en estados patológicos. Por ejemplo, muchos años estuvimos enseñando y aprendiendo respecto de la conformación de un receptor metabotrópico típico, como es, por ejemplo, el receptor dopaminérgico, formado por 7 dominios transmembranares entre el espacio extracelular y el espacio intracelular, haciendo hincapié fundamentalmente en todas los efectos que estos receptores metabotrópicos podían desarrollar a través de la proteína G y cómo determinados ligandos que se acoplan a este receptor desde la cara extracelular terminaban produciendo acciones sobre la proteína quinasa a partir de la interacción con la proteína G. Y aprendíamos que podían actuar sobre un receptor metabotrópico que estuviese una proteína G inhibitoria de la adenilciclasa o una proteína G excitatoria de la adenilciclasa o la proteína GQ que es activadora o excitatoria de la fosfolipasa, lo cual iba a traer en el caso de la inhibitoria acciones intracelulares en menos y en el caso de la GQ o la GS acciones en más. Incluso siempre partiendo del ligando, la dopamina, acoplada a la familia D1, D5, activadora de la GS, o dentro de la familia D2, conformada por el D2, el D3, el D4, capaces de generar acciones inhibitorias. Sin embargo, en estos últimos años, el estudio de la farmacología va cambiando, puesto que la complejidad de la que estamos dando cuenta, uno de los niveles de complejidad es a nivel de la interacción dentro mismo de la membrana plasmática de distintas familias de receptores que están morfológicamente conformados de diferente manera y que tienen acciones, fíjense, sobre la proteína G que pueden ser distintas. El receptor en el cual se va a ligar el glutamato, que es un receptor metabotrópico, puesto que esto se diferencia de los receptores de canal
como el AMPA o el NMDA, al cual el ligando glutamato se va a pegar. En este caso se trata de un receptor metabotrópico glutamatérgico, el R2, que está acoplado a la proteína GI. Hay fármacos que pueden activar o inhibir este receptor, así como hay sustancias como LSD o la mescalina que pueden acoplarse al receptor 5-HT, activarlo y provocar fenómenos alucinógenos, o fármacos antipsicóticos atípicos que tienen una alta afinidad por este receptor y ejercer una acción opuesta, una acción correctora de esa acción psicotizante o psicomimética de los agonistas. Pero resulta que lo interesante es que esa articulación que se produce intramembranar entre estas dos familias de receptores puede dar lugar a que el foco farmacológico, el blanco farmacológico, pueda ser ejercido sobre este receptor metabotrópico, dado que tendría una acción antagónica desde un punto alostérico de influencia, puesto que la activación de un receptor metabotrópico va a activar la proteína GI, lo cual va a modular y neutralizar la acción de la proteína GQ que está acoplada al receptor 5-HT. De manera que esto abre una dimensión que hasta ahora no estaba del todo contemplada. Fíjense que esta presentación de distintos conformeros pueden ser tanto a nivel del monómero D2, que era lo que nosotros estábamos prácticamente formados durante todas estas décadas, pero empiezan a aparecer estas expresiones de homodímeros, heterodímeros, por ejemplo, el acoplamiento del receptor D2 con el A2A, que es el receptor, una familia de receptor para la adenosina, que tiene una alta expresión en el sistema nervioso central, aunque el receptor para la adenosina también es expresado a nivel cardiológico, a nivel respiratorio, etc. El metabotrópico glutamatérgico, R5 con el D2, el cannabinoide 1 con el D2, el D2D3, el metabotrópico R2 con el 5-HT2A, como vimos recién, pero a su vez se forman o se expresan formaciones triméricas, por ejemplo, la coexistencia simultánea del A2A para la adenosina, el D2 para la dopamina y el metabotrópico R5 para el glutamato. ¿Qué importancia tiene esto? La importancia radica en que, dependiendo de cuál va a ser el receptor cuyo conformero esté mejor expresado para que el ligando que primero arribe a ese receptor, a ese complejo trimérico, ese ligando se encuentra a su receptor con el cual va a tener el acoplamiento. Con una expresión de conformero apto, va a prevalecer por sobre los otros dos receptores y ello, alostéricamente a través de la proteína G, va a marcar el paso de lo que va a ocurrir intracelularmente, es decir, a través de la proteína quinasa A, que va a estar o inhibida o activada, dependiendo de esto que está ocurriendo en la membrana y que va a traer consecuencias en el evento o en el interior de la célula. Ejemplo, en el estriado es alta la expresión de este receptor a la adenosina A2A conjuntamente con el receptor D2 a la dopamina. En el campo de la neurofarmacología es donde más se va desarrollando las líneas de investigación para el tratamiento del Parkinson, puesto que para el Parkinson uno puede ejercer una acción con agonismo sobre el receptor D2
ejerciendo una acción sobre la proteína GI de acoplamiento, o puede ir con un antagonista a la adenosina, A2A, que justamente como está ligada a la proteína GS, va a tener una acción antagónica a la falta de dopamina, es decir, va a tener el antagonismo sobre el A2A, una acción prodopaminérgica. ¿Cuándo va a ser esto importante? En el estadio de la enfermedad, cuando a lo largo del tiempo la expresión de receptores dopaminérgicos se va extinguiendo a partir de la pérdida neuronal progresiva por eventos de neurodegeneración, y que ello pueda permitir nuevo blanco farmacológico, es decir, actuando sobre el A2A generando antagonismo. Si pensamos en la contracara, cuando hay un exceso de dopamina, por ejemplo en la esquizofrenia, donde lo que hacemos nosotros habitualmente es bloquear el receptor D2 generando eventos, en el caso de los neurolépticos típicos, síndrome extrapiramidal, y en el caso de los atípicos, un débil bloqueo de D2 que a veces no es suficiente para digamos, la neutralización de eventos o síntomas de dimensión positiva. Justamente en este caso, no el antagonismo como era en el Parkinson, sino el agonismo sobre el receptor A2A ejercería una acción antipsicótica. Es decir, que en este caso la línea sería más de investigación psicofarmacológica y en la parte de Parkinson más neurofarmacológica. Una tendría implicancias sobre lo motor y lo cognitivo, la otra tendría implicancias sobre lo cognitivo